¿Qué piensa de la inmortalidad o retrasar el envejecimiento lograda a través de la ciencia? Bueno, a ver, la inmortalidad está muy lejos de que se logre. Retrasar el envejecimiento es algo que agradezco enormemente. Cuando mi abuela tenía mi edad era una anciana. Cuando mi abuela tenía la edad de Mick Jagger estaba prácticamente inmovilizada. La artritis, la mala alimentación, las enfermedades que se habían acumulado, las enfermedades no tratadas que había sufrido, la diabetes tardía, que no tenía un tratamiento claro en ese momento. Todo ello creaba ancianos que no deberían serlo, y lo demuestra Mick Jagger bailando a los 70 y tantos. Yo no soy, ni me puedo ver a mí mismo como un anciano. Dicen que los 60 son los nuevos 40. Yo creo que en alguna medida es cierto. Yo tengo más planes a futuro que a pasado. Y la ciencia ha logrado esto y yo creo que es no solo maravilloso, sino enormemente deseable. Sin embargo, no creo que esto lleve a la inmortalidad. Lleva a vivir con mayor calidad de vida. Mira, mi abuela política le cambiaron las 2 caderas en los últimos años de su vida. Murió de 97 años. Yo no creo que ella quisiera vivir para siempre, pero sí el tener las caderas y poder caminar y poder bailar y poder ser independiente hizo que la vida que tuvo en los años después de que le sustituyeron las caderas fuera de una enorme calidad. Y lo que importa no es tanto a veces la cantidad de vida como la calidad de vida. Y la calidad de vida que te pueden dar unas rodillas o unas caderas o un tratamiento correcto de la diabetes o una alimentación más razonable, pues dan sobre todo calidad de vida. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que preocuparnos más, de no morir nunca. Te recomiendo un libro, una novela espectacular, una novela absolutamente maravillosa que lleva como 4 o 5 novelas dentro, como El Quijote que lleva novelas dentro, que es Tiempo para amar, de Robert Heinlein, que es la historia de Lazarus Long. Es la historia de unas familias que tratan de hacer una especie de eugenesia para que los más longevos se crucen entre sí y así tener una familia que viva más tiempo. Y finalmente, por un accidente genético, tienen uno que se llama Lazarus Long y que es inmortal. Y el horror de la vida para siempre, el horror de ver cómo mueren tus seres queridos, envejecen y mueren tu pareja y tus hijos y tus nietos y tú sigues allí siendo joven, lo relata de una manera tan estremecedora Robert Heinlein que sirve para replantearse esa idea de la singularidad y de la vida eterna que venden sujetos que están envejeciendo a una velocidad que ni yo, por cierto, a todo esto. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.